Se acaba la música. ¿Qué tal? Ah, no, mira, ahí está. Ahí está. Let's go. Tin, tun, tin, tun, 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 tin, tun, tun, tun. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué susto te has dado, eh! Estabas mirando en el móvil tranquilamente en tu sofá y de repente... ¿Cómo estáis, mi gente? Es jueves. Queda menos para el fin de semana. Ya se puede respirar. Lo huelo. Lo huelo. Por cierto, voy a bajar un poco esto. Ah, no, está bien. Bienvenidos al especial de Twitch de todas las semanas. Bueno, entonces no es tan especial, es recurrente. El programa de todos los jueves que hacemos de hashtag solo en América, que como ya sabéis es la mayoría de vosotros, entiendo, que es el programa... ¿Programa? ¿Se puede llamar así? La sección que hacemos un vídeo todas las semanas sobre política estadounidense y cultura estadounidense también, tecnología, cine incluso alguna vez. Y en este caso, esta semana no se podía hablar de otra cosa que no fuera el juicio de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. Recordemos, declarado culpable de los 3 cargos por los que se le acusaba de homicidio imprudente y asesinato. En este caso todavía no sabemos la sentencia. Recordad que tenemos que esperar 8 semanas hasta que sepamos el juez qué es lo que termina decidiendo. Derek Chauvin probablemente se enfrente a varias decenas de años en la cárcel, entre rejas, también dependiendo un poco de cómo quiera interpretar la ley el amigo juez. Pero mientras tanto, yo creo que una de las cuestiones que sé que le salía a mucha gente a lo largo de esta semana es, oye, pero ¿por qué la gente espera que a Derek Chauvin le declaren no culpable? Todos hemos visto el vídeo de cómo Derek Chauvin le ponía la rodilla en el cuello a George Floyd. Todos hemos visto cómo lo mataba. ¿Por qué había tantas dudas de que iba a salir, de que quizá no salía el veredicto de culpabilidad? Pues yo sé que en el imaginario, ¿no? Y por todas las películas y las series que hemos visto a lo largo de los últimos años, sí que tenemos la sensación, ¿no?, de que ese tipo de injusticias se llevan cometiendo en Estados Unidos desde hace décadas. Quizá un ejemplo muy habitual y reciente tiene que ver con el juicio de O.J. Simpson. En este caso es un poco diferente a lo que estamos viendo en estos momentos, pero sí que las reacciones a ese caso a primeros de los 90 tienen un poco que ver con lo que ha pasado en estos últimos años con los casos de la policía, ¿no?, que han estado involucrados en tiroteos que han acabado con la vida, en este caso de afroamericanos, ¿no?, que siempre es lo que más destaca. Esto no quiere decir, ¿vale?, porque es algo que destacaba yo en el vídeo que hemos publicado hoy para Solo en América, que no haya muertes injustas o asesinatos o homicidios imprudentes contra blancos o contra latinos o contra asiáticos todos los años, porque los hay. El problema que tiene que ver con todo esto y la razón por la que hay bastante consenso para decir que hay que cambiar algo tiene que cambiar, es porque no se hacen tantas sentencias contra los policías. Había un análisis que hacía un catedrático experto en todo este asunto de la violencia policial, al menos en lo que respecta a las sentencias judiciales contra policías que han estado involucrados, como decía antes, en muertes, ya sea por tiroteos o por otra cosa, pero específicamente en tiroteos porque es de los que mejores datos se tiene. Esto es algo que también yo remarco en mi vídeo, pero que es importante resaltar que en Estados Unidos uno de los grandes problemas que tienen para determinar si existe ese juicio sistémico a nivel de las muertes que se producen por parte de la policía contra afroamericanos, latinos, ¿no?, o blancos, si hay esa discriminación racial, tienes que tener muy buenos datos, ¿no? Tienes que tener datos específicos de demográficos, de quién es la víctima, de quién es el tirador. No solo en el asunto de tiroteos, sino también cuando hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no?, como puede ser con lo de George Floyd, que en este caso pues, es la rodilla sobre el cuello, ¿no? Lo sabemos porque hemos visto el vídeo que grabaron en su momento, ¿no? Ese vídeo en el que se veía a George Floyd durante 9 minutos y 29 segundos decir varias veces "no puedo respirar", con esa rodilla de Derek Chauvin encima. Pero si no llega a ser por eso, quizá no lo hubiéramos sabido nunca. Una de las imágenes clave es esta. O
sea, esto es la declaración, la noticia que emitió la policía de Minneapolis justo después de que George Floyd hubiera muerto. Leo textualmente, ¿vale? El lunes por la mañana, poco después de las 8 de la tarde, oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis respondieron a, en Chicago Avenue South, el bloque 3700, la manzana 3700, sobre una información de que alguien había estado... forgery es... forgery... falsificación. Vale, falsificación porque decían que había pagado con un billete falso, ¿no? A los oficiales, los policías en este caso, les dijeron que el sospechoso estaba sentado encima de un coche azul y aparentaba estar bajo la influencia, drogas, alcohol, lo que sea. 2 agentes llegaron, localizaron al sospechoso, un hombre que se cree que estaba en sus años, en sus 40, en su coche. Le ordenaron que se saliera de su coche. Después de que saliera, se resistió físicamente a los agentes. Los agentes fueron capaces de poner unas esposas al sospechoso y notaron que parecía estar sufriendo de un estrés, medical distress, a ver. Angustia médica. No sé si es exactamente eso, pero más o menos una condición médica. Os lo podéis imaginar. Los agentes llamaron a la ambulancia, fue transportado al centro médico del condado de Hennepin por ambulancia, donde murió poco tiempo después. En ningún momento se usaron armas de ningún tipo por ninguno de los involucrados en este incidente. Tú, imagínate que lees esto y después ves el vídeo. Imagínate que no hay vídeo. ¿Qué pasa? ¿Adiós? ¿No hay justicia? ¿El policía sale indemne? ¿Los policías salen indemnes? ¿No hay ningún tipo de protesta? La gran diferencia con respecto a 10, 20 años tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Antes tampoco había bodycams, las cámaras de cuerpo que llevan los policías ahora en muchísimos departamentos de policía en Estados Unidos, ¿no? Porque se pide más transparencia. Eso no significa que la transparencia sea algo más globalizado en Estados Unidos, ¿no? Pero aún así, poco a poco. Pero es brutal leer ese informe o esa noticia, esa nota de prensa de la policía de Minneapolis y luego ver lo que realmente pasó, ¿no? Pero, bueno, como decía antes, en este caso era cuerpo a cuerpo, ¿no? No era un tiroteo, pero de los tiroteos sí que el FBI, por ejemplo, o el Departamento de Justicia suelen publicar cada año informes sobre, pues, violencia criminal, quiénes son los detenidos, de qué edad, de etnia o raza. Etnia porque se diferencia de hispanos o no hispanos, y raza porque se diferencian de blancos, negros o asiáticos. Y entonces el caso es que nunca se puede determinar del todo bien si existe esa discriminación contra los negros o contra los latinos en materia de tiroteos o de asesinatos, homicidios imprudentes. Lo que sí que se puede ver, por ejemplo, es que a lo largo de los últimos años, sobre todo desde 2014, que fue cuando se produjo la muerte de Michael Brown a manos de la policía, un chaval afroamericano de 20 años, cuyo caso pues, se ha convertido en icónico de todo este asunto, pese a que lo que ocurrió en su momento se ha tergiversado de formas que entran muy bien en el discurso de los activistas de Black Lives Matter, pero no es cierto. Michael Brown en su momento cuando murió, se extendió la teoría, la leyenda urbana, de que justo antes de que le disparara el policía, levantó las manos, ¿no? Y dijo, hands up, don't shoot. Tengo las manos arriba, no me dispares. Y sin embargo el policía disparó. Esto es mentira porque la única persona que dijo que pasó algo parecido era el llamado Witness, creo que es 101, que era su amigo, era un amigo que estaba con él y que por lo visto no tenía muy buena visionado de lo que estaba pasando. Sin embargo, el resto de testigos, que sí que lo habían visto de alguna manera, dan historias muy diferentes, que es verdad que por lo visto hizo un movimiento de brazos raro, Michael Brown, antes de dirigirse hacia el policía. ¿Vale? Porque ellos ya habían tenido un forcejeo previo antes en el coche, que el policía y Michael Brown habían estado
disputándose la pistola, ahí se produce un disparo, bueno, y luego se separan, y hay un momento en el que parece, depende de qué testigo, así como lo que he entendido yo, era que hay un momento en el que levanta las manos o que quizás se arregla el pantalón o algo, no se sabe muy bien qué, y luego se dirige hacia el policía. Quién sabe si para volver a forcejear, nunca lo sabremos. Pero el caso es que ahí se producen los disparos del policía que terminan con la vida de Michael Brown y luego las protestas en Ferguson en 2014. 2014 o 2015, 2014 yo creo, que fueron de las protestas masivas a lo largo de todo el país más duras de la administración de Obama, ¿no? Que ahí fue cuando hubo más presión contra su administración para que tomara medidas en materia de reforma policial. Pero como digo, ese hands up, don't shoot se ha convertido en una consigna clave del movimiento de Black Lives Matter y que está basada en una mentira. Pero a lo que quería llegar con lo de Michael Brown y demás es que desde aquel año hay medios de comunicación como The Washington Post que han estado recopilando el número de tiroteos que se han producido, tanto contra blancos, latinos y afroamericanos, y lo que a mí la estadística que más me sorprendió y que creo que ejemplifica a la perfección esa existencia de una discriminación racial es que es cierto, por ejemplo, que per cápita los negros cometen más crímenes que los blancos. Esto es, vamos, clarísimo. Además, la estadística es en cierta medida aterradora, ¿no? Porque da cuenta del nivel de violencia que existe entre la cultura afroamericana en Estados Unidos. O sea, son menos, pero sin embargo cometen el doble de crímenes per cápita si lo comparas con los blancos, ¿no? Pero lo que mostraban esas gráficas sobre los tiroteos era que negros y blancos, con respecto al número de violencia, o sea, como el porcentaje de violencia criminal que protagonizaban, más o menos se equiparaban, ¿no? Estaban al mismo nivel. Y sin embargo, lo que ocurría cuando veías tiroteos contra afroamericanos y blancos desarmados, se disparaba en el caso de los negros. Y esto a lo largo de 5 años. Análisis de datos de 5 años con más de 1.000 tiroteos, que suelen ser unos 1.000 tiroteos los que se producen por parte de la policía al año. Y tiroteos que terminan en fallecimiento, por cierto. Entonces, en este caso, yo creo que es un ejemplo bastante claro. Pero el vídeo que hice en su momento, el año pasado, con la muerte de George Floyd, lo que era interesante era no solo ver los tiroteos, ¿no? Que nos pueden dar un poco de información, pero no necesariamente, sino también ver lo que pasaba antes. Porque ¿cómo empieza una interacción entre un policía y una persona, y un civil, ¿no? Una parada de tráfico, que llaman por teléfono porque dicen que puede haberse cometido un crimen, como en el caso de George Floyd. El caso de las paradas de tráfico, además, yo creo que luego lo veremos con el caso de Philando Castile, pero es un ejemplo que me parece clarísimo, ¿no? Por los estudios que se han hecho, que a los negros los paran por tonterías enormes. Y cuando digo tonterías, digo pues una luz de tráfico que está, o sea, una luz del coche que está rota. Luego también los paran. Había un estudio espectacular, creo que era de la Universidad de Princeton, que lo que decía era que a los blancos y a los negros los paraban al mismo nivel cuando era de noche, pero cuando era de día se disparaba lo mucho que paraban a los negros, es decir, cuando se veía el color de la piel, básicamente. Esa es la conclusión que sacaba el estudio. Pero volviendo a lo de las paradas de tráfico, cuando paraban a los blancos era cuando se podía medir algo. Es decir, cuando era algo que no podía rechazar como el exceso de velocidad, ¿no? Pero sin embargo, como digo, a los negros eran como ejemplos más estúpidos por los que terminaban parándolos y luego al final que tiene consecuencias en, pues, oye, tenemos que registrar el coche, hable el maletero, tienes drogas, forcejeo, lo que sea. Luego le sumas a eso la desconfianza que existe entre la policía bueno, mejor dicho, sí, puede ser una cosa recíproca entre afroamericanos y policía, y eso a veces es dinamita, ¿no? Pero el tema con este asunto es que las conclusiones que sacaba era que a los negros al final tenían más interacciones con la policía porque hay discriminación también en el inicio, ¿no? Antes de que empiece esa interacción. ¿Qué barrios recorren más? Bueno, si los barrios con mayor presencia afroamericana
son más violentos y a nivel de estadística nos dicen que sí, la presencia policial va a ser más grande ahí y por tanto la interacción también va a ser más grande con los afroamericanos. Como digo, había como muchas estadísticas diferentes a varios niveles distintos de las interacciones entre policías y civiles que te hacían sacar la conclusión de que la discriminación racial no existe solo en los fallecimientos como tal, ¿no? Como puede ser lo de los tiroteos contra negros desarmados, sino que también empieza antes. Y eso creo que es importante entenderlo antes de pasar al siguiente asunto. Pero, como decía, no hay datos lejos de los tiroteos como muy específicos para analizar lo violento o no que se puede ser contra los afroamericanos. Hay, por ejemplo, encuestas que hablan de qué tipo de violencia, qué uso de fuerza, qué uso excesivo de fuerza hay contra unos y otros, y los negros son bastante más dados, y aquí no está relacionado con el nivel de violencia criminal de los negros son más dados a decir que se ha hecho un uso excesivo de fuerza contra ellos que los blancos y que los latinos. Aunque creo que era una cosa así como negros, latinos y blancos. Pero, de nuevo, esto es algo que no tenemos datos de qué casos de ese tipo terminan en fallecimiento, ¿no? Y cuál puede ser un homicidio imprudente o cuál puede ser un asesinato. Y aquí hay dos ejemplos muy claros. Uno es el de George Floyd y otro... espera un momento que no sé si me lo he abierto aquí. A ver un momento. Creo que había un vídeo, Freddie Gray. El de Freddie Gray es un caso... O sea, el de Freddie Gray es un caso tremendo porque en Baltimore le detiene la policía porque, bueno, no sé si había habido una sospecha antes, un chaval de 25 años, dicen que le detienen porque tiene un puñal, una navaja que está prohibida, que luego se demostró que no era una navaja que podía tener perfectamente. Decían que no era reglamentaria y que tenía que tener una licencia o alguna movida así para poseerla y por tanto detenido. Total, que aquí vemos unas imágenes. The department has suspended these 6 officers with pay. They've released their names, their ages, how long they've been on the force. We know police officials not physical. ¿No se ve más vídeo? Sí. Bueno, aquí se ve que está como que le duele algo en la pierna. Shorty, that was after they tased out him like that. Car they come out of, yo. Bueno, pues luego le meten aquí. I got it. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it, yo. Get his badge, number his chump badge. After they tase yo like that, you wonder why he can't use his legs. Vale, pues lo que pasó con Freddie Gray después, lo suben a la furgoneta, le ponen, bueno, tenía las esposas, luego también le ponen otras en los pies, y en el camino de aquí a la estación de policía fallece. Y luego tenía pues como unas costillas rotas, la espina dorsal se la había roto, que fue al final, luego estuvo en coma una semana y falleció más adelante. Entonces hay un halo de misterio en torno a este caso, que no se sabe exactamente lo que pasó, pero que, claro, es este tipo de cosas que se puede hacer un tipo de tortura de la que se habla, ¿no? Que es meter al tío detrás en la furgoneta y luego ir a toda leche, pegar frenazos, que se peguen de leches. Esto no está demostrado y no se sabe exactamente qué ocurriera, pero... O sea, el pavo entró en coma, se rompió costillas, la espina dorsal, estamos, o sea, locos. Espera, espina dorsal se dice... Sí, ¿no? Spine. A ver un momento, Freddie Gray. No, es que no, igual lo estoy traduciendo mal. Spinal cord, ¿cómo se dice? Médula espinal. Columna vertebral. Spinal cord. Lesión de la médula espinal. Bueno, bien. El caso es que, nada, que terminó falleciendo a la semana. Y claro, este tipo de casos no podemos ver en las estadísticas generales cómo terminan afectando a esa posible discriminación racial. Pero en cualquier caso, sí que se suma a esa lista de casos de violencia policial que terminan con el fallecimiento, en este caso de un afroamericano, que no... con los que no termina habiendo justicia, porque a estos no les pasó nada a estos agentes. Nada. Ningún tipo de juicio. Claro, por supuesto, hubo protestas al respecto, investigaciones y demás, pero el caso es que al final, como digo,
no se terminaron presentando cargos. No sé si a ellos los terminaron despidiendo. Pero vamos, no les presentaron... en septiembre de 2015 se decidió que habría casos separados para los acusados. William Porter, mistrial, ¿no? Que no se pusieron de acuerdo el jurado. Nero, Woodson y Rice fueron absueltos y los cargos restantes contra los agentes fueron descartados. Así que en este caso es solo uno que hubo un mistrial, ¿no? Que es como un juicio que no llegaba a un puerto y ya está. ¿Se descarta la paliza de los agentes? Sí, en principio sí. O sea, lo que pasó se ve que ocurrió dentro de la furgoneta. Entonces, este es uno de los casos. El otro es el que os decía de George Floyd. Y tenía, a ver un momento, tenía otro más. Espérate un momento, es que los tengo todos abiertos aquí. Mierda, no sé si lo he abierto. Vale, pero volviendo a lo de las injusticias, ¿no? Y lo de que los casos no terminen en sentencia. Uno de los tiroteos también que suelen pasar, que dices, oye, pero ¿cómo puede ser que no se haga nada con respecto a esto? Porque Tamir Rice, que es otro chico afroamericano, en este caso un niño de 12 años, resulta que estaba jugando con una pistola de... creo que era una pistola de juguete o una pistola de fogueo, no sé qué, una tontería de pistola, en un parque. Alguien llama a la policía y la policía termina acudiendo, ¿no? Repito, 12 años, ¿eh? Entonces, el vídeo es este, que es de muy mala calidad. El tiroteo, un coche de policía aparece en el plano y después de 2 segundos el policía dispara. O sea, el niño está ahí jugando, el coche de policía se pone ahí, sale y pum, le dispara. Ya está. Claro, esto es lo único que tenemos... la única información que tenemos sobre lo que pasó ahí, porque lo que yo analizo en el vídeo de Solo en América es que en muchas ocasiones, cuando vemos este tipo de casos, ¿quién ha sido testigo? Bueno, aquí la hermana que acaba de aparecer, que la acaban de bloquear para que no se acerque al niño, viene después, no necesariamente lo ve. El otro testigo, en todo caso, es el policía que es compañero del que va en el coche. La cámara de seguridad es una calidad muy mala y no te permite sacar conclusiones definitivas sobre lo que de verdad ha ocurrido. Entonces, al final, no sale nada a buen puerto. El juicio es una mierda porque no hay pruebas que puedan legitimar que acuses al policía de no haber temido por su vida, ¿no? Porque en este caso puede decir, oye, mira, yo tenía justificación porque vi que me estaba apuntando con una pistola, por mucho que tenga 12 años, si me apunta con una pistola, yo temo por mi vida y le disparo, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante ver también, o sea, no solo el aspecto de esta sensación de injusticia que existe y de impunidad en lo que respecta a los casos de fallecimientos a manos de la policía, sino aparte también que la dificultad de pasarlos por un juzgado. Porque una cosa es que fuera un civil contra otro civil, ¿no? Que ahí sí que sería bastante directo, ¿no? Si tú te acercas a un chaval que parece que tenga una pistola y tú le disparas, o sea... está injustificado. Pero si eres un policía que tienes que pedirle explicaciones a alguien por posiblemente tener una pistola en medio de un parque, si esa persona te apunta con una pistola, tú tienes justificación para hacer algo. Así que aquí viene la diferencia, que a veces yo creo que es difícil de entender porque simplemente vemos el vídeo y nos parece una barbaridad, ¿no? Y yo lo entiendo, o sea, me parece una barbaridad. Pero también puedo comprender que luego en un juzgado, un jurado, cuando ve todas las pruebas, no se puedan permitir llegar a una conclusión, ¿no? Porque tienen que estar completamente seguros de que el policía es culpable. No había bodycams. Pensad que las bodycams no están activas, o sea, no están obligados en la mayoría, o sea, en muchos departamentos de policía. Hace unos años, pues en la mayoría no estaban. Pero esto fue en 2015, imaginad, o sea, ha cambiado mucho desde entonces las reformas policiales. Pero vamos a ver lo de Philando Castile, que yo creo que también es muy bestia. Yanez continued to point his weapon at Castile. You can see an officer coax and Animo Yanez stop. El caso de Philando Castile, esto es una parada de tráfico, me parece que también por una luz, no sé si una luz que no va. Sí, porque tenía una luz rota, ¿vale? Asking Castile for his license and registration. Le dice que saque su licencia, el registro del coche y demás, y le dice Philando Castile,
Tengo un arma conmigo. Dice, no la cojas, no vayas a por ella. Y le dice, estoy intentando coger, no la estoy sacando, no la saques. Y entonces ahí el policía saca la pistola. Within 90 seconds of making the stop, the 29-year-old officer fired 7 shots. Castile's girlfriend, Diamond Reynolds, was in the passenger seat. 7 disparos. Y conste que aquí no estaban solo su novia, sino también estaba la niña detrás. Immediate aftermath on... Y mira, Manuel ha llegado a una de las claves sobre este asunto que tiene que ver con el entrenamiento de los policías. Yo, a mi parecer, o sea, según veo la comparación con España, creo que es evidente que el entrenamiento de los policías aquí en Estados Unidos con respecto a lo que vemos en España no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este vídeo? Aquí hay 2 vídeos. El del coche de policía, que es el que hemos visto al principio cuando vemos los tiros, y luego el de la novia. Aquí está el policía en un momento de tensión y de trauma tremendos, ¿no? O sea, se nota que está estresadísimo porque sabe que acaba de cargarse a una persona. Pero lo que pasó es que después el jurado, en el juicio contra él, lo que concluyeron era, mira, nosotros hemos escuchado a Jerónimo Yáñez, ¿no?, el agente de policía, y creemos que es una persona honesta que de verdad pensaba que este hombre estaba intentando sacar el arma. Y como el vídeo que tenemos es desde el coche de atrás, ¿no?, porque la novia solo se puso a grabar el Facebook Live un poco más adelante, la perspectiva que tenían ellos no les permitía concluir si Jerónimo Yáñez tenía razones para estar preocupado porque Philando Castile estaba sacando una pistola. Entonces, como no puedes llegar a la conclusión definitiva de que Philando Castile quizás sí que estaba yendo a por su arma, entonces no puedes concluir que Jerónimo Yáñez es culpable de homicidio o de homicidio imprudente o de asesinato. Entonces, claro, esto es mega flagrante, o sea, es durísimo de ver. Aparte está la novia y la niña detrás, y que no se haga justicia con esto, se te queda grabado. Y esto es, o sea, otro más, ya hemos visto unos cuantos, ¿no? Vamos a seguir viendo. Pero como digo, o sea, estoy intentando que veáis no solo por qué se queda en el imaginario estadounidense y específicamente de los afroamericanos, sino también porque a veces llegar a la justicia es tan complicado. Conforme más cámaras hay, conforme más transparencia haya, mejor. Pero lo que decía antes del entrenamiento, Manuel, es importante no solo por el aspecto de que los policías no pueden actuar de esta manera, no puedes pegarle 7 tiros de la nada, ¿sabes? Cuando el tío supuestamente iba a sacar el registro del coche y su carnet de identidad, el carnet de conducir, pero... Claro, de nuevo lo que pasaba con el caso de Tamir Rice. ¿Quién es el testigo? El testigo es el otro agente. En este caso también la novia. Pero luego en un juzgado, ¿quién tiene más credibilidad o no? Los policías, la mujer que también estaba en un momento tenso. Como digo, el equilibrio de la balanza es bastante difícil. No solo eso, sino que aparte... En el caso de Tamir Rice, como os decía antes, el testimonio es de un compañero, ¿no?, que puede ser amigo tuyo. Luego, aparte, hay que recoger pruebas, hay que recoger testimonios. Pero te vas a esforzar tanto, vas a estar cuidando la escena del crimen al máximo, vas a estar pensando en vamos a buscar ya corriendo quienes lo han visto para poder coger testimonio de cara al juicio. No es lo mismo cuando el involucrado, el sospechoso, es un compañero, ¿no?, que acaba de cargarse a una persona. Ya lo está pasando lo suficientemente mal, evidentemente lo está pasando peor la persona que ha muerto, porque ha muerto, ¿no? Pero estoy intentando que os pongáis desde el punto de vista de un policía, que no está haciendo su labor, ¿no? Porque su labor, en cualquier caso, tendría que ser coger pruebas, asegurar el lugar del crimen y coger testimonios de los alrededores. Pero si el entrenamiento no es lo suficientemente bueno, ¿no?, si los policías tampoco son lo suficientemente honestos con su trabajo, se complica más la cosa. El otro día además es que estaba viendo una película, Award, de Tobias Lindholm, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera hace unos cuantos años, que habla un poco de este asunto, pero desde el punto de vista militar, ¿no?, en la guerra.
Pasa que de repente matas a unos civiles porque ordenas un bombardeo en un sitio que no tocaba porque querías salvar a un compañero, ¿no? Dices, no, que bombardeen ahí para liberarnos del tiroteo y poder evacuar a nuestro compañero. Esa decisión, luego, tus compañeros, ¿qué van a hacer? ¿Van a acusarte a ti? ¿O van a intentar dar una mentirijilla? ¿O van a intentar hacer como que no han visto esto para que tú salgas indemne? Me parece que es un poco parecido, ¿no? Así que... como repito, o sea, siempre complejo. Luego, así, de casos más recientes, un nombre que habéis escuchado mucho en este último año es el de Breonna Taylor. Breonna Taylor, que es una joven de 26 años, afroamericana también, que estaba en el apartamento con su novio. Tenemos aquí este vídeo del New York Times que, perdón un momento, que lo explica bastante bien. Vamos a verlo y ahora hablamos sobre el asunto. Keeps cash or drugs there, but their intel is poor. They don't know she has a new boyfriend and they think she lives alone. When 7 officers begin the raid at 12:40 a.m., they notice the lights are off, except for the flicker of a TV in a bedroom. The light on the bedroom, the TV. I remember seeing it lit up blue when we pulled up. Suggesting they know where Taylor is. In less than 3 minutes, she would be fatally shot. Inside, Taylor had dozed off while watching a movie with her boyfriend, Kenneth Walker. Adjacent is the bedroom of Taylor's sister, but she's not home. A hallway from the bedrooms leads to a living area, and the apartment's entrance is in this breezeway. The only light is this lamp opposite her door, where now the police begin to stack. In this reconstruction, we hear the official testimonies given by the 2 officers nearest the door, Mattingly and Nobles, Cosgrove, who's providing cover, and Hoover and Hankinson beside them. And we'll hear from neighbours and Kenneth Walker, who was interviewed by police right after the shooting. When we all got up in line, I knocked on the door, banged on it. Just as Mattingly begins to knock, a man emerges from the apartment directly above. He doesn't live there, but is picking up his child after finishing work. The door right there, that's why the babysitter live. So I came to pick up my little girl. A squabble with Detective Brett Hankinson ensues, and already the team seems on edge. I remember Brett extending his gun saying, "Get back in your apartment, get back in your apartment." Brett was a little bit worked up. I remember looking at Brett saying, "Brett, relax. Brett, just relax, relax." The man retreats inside. The police are supposed to be conducting a knock and announce raid, but that's not what Mattingly says happens at first. We didn't announce the first couple because our intent was to give her plenty of time to come to the door. Inside, Taylor wakes up. So it's a loud bang at the door. She pops up out of her sleep. It scared her to death. Me too. Like, who is that? Banged on the door, no response. Banged on it again, no response. At that point, we started announcing ourselves. Whether the police announce themselves clearly enough is a critical issue in this story that we'll return to later on. Not knowing who's at the door this late, Walker grabs his licensed handgun. Another knock at the door. She's like, "Who is it?" Loud at the top of her lungs. No response. Preguntan quién es. So I'm like, ella, what the heck? Breonna Taylor. They rush to get dressed and walk toward the door. Se visten y van hacia la Made puerta. it, like mid-hallway. But as loud as we were screaming to say who it is, I know whoever would be on the other side of the door could hear us. Estaban preguntando que quién era. Outside, some of the police do hear Taylor. I can hear somebody inside. I kept telling John, I can hear her. But after knocking and waiting for around 45 seconds, they decided they've given her enough time to respond and rammed the door open. The last time, I just said, let's just hit it. And that's when we did the, police search warrant. We'll show here what the police... Bueno, y en ese momento dicen que... Aquí el mayor conflicto que existe con el caso de Breonna Taylor era lo que escuchan o no escuchan dentro del apartamento Kenneth Walker y Breonna Taylor. Es decir, ellos... de Breonna Taylor no lo sabemos, pero Kenneth Walker decía que él no escuchó jamás que la policía se identificara. Entonces no sabían quién había ahí. Ellos estaban al final del pasillo diciendo ¿quién es? ¿Quién es? ¿No? Y sin embargo la versión de la policía es que ellos estaban identificando, estaban diciendo que iban a entrar y no les respondía a nadie. Entonces ahí es cuando el policía que acaba de hablar dice yo escuchaba a alguien dentro y se lo hice saber a uno de los agentes, uno de mis compañeros, la escucho. Police and Walker describe seeing next. And I hit it. After the third hit, it flew open. And that's when... Dice que después del tercer golpe con el ariete lo abren la puerta.
comes off the hinges like an Claro, pensad ahora que eso está muy bien hecho porque es que el equipo visual del New York Times es la hostia. Pero claro, la única luz que hay es la luz que viene desde la tele y la luz que viene desde la lámpara que hay fuera por detrás de los policías. Es decir, que tú al final la visión que vas a tener de los policías es a contraluz totalmente. Y claro, desde Kenneth Walker y Breonna Taylor, ¿qué van a ver? The officers now make a tactical mistake. Mattingly steps into the doorway. Aquí viene otra vez lo que decía Manuel del entrenamiento. And puts himself in what police describe as the fatal funnel, a position vulnerable to gunfire and hard to move from. Claro, difícil de mover porque estás entre la puerta ahí, te vas a la izquierda, te vas a la derecha, estás para que te vea perfecto con la luz por detrás. O sea, eres, ¿cómo se dice? Un pato, ¿no? Down the hallway, and there's the male and a female side by side, shoulder to shoulder, almost like they were together. The apartment is lit only by the breezeway light that's coming from behind Mattingly and the faint glare of the TV in Taylor's bedroom. You can't see anybody though. It was dark. There was no lights. Thinking it's an intruder, Walker aims low, shoots once and hits Mattingly. O sea, in the Kenneth thigh. Walker había sacado, el novio de Breonna Taylor salió con una pistola porque no sabía quién coño era, ¿no? Claro, es que esto es diferente a Europa porque en Europa no tenemos una pistola debajo de la almohada para defendernos si entra alguien, ¿no? I feel like that. Bueno, entonces dispara Kenneth Walker, el primero. Entonces pega un disparo y le da al policía, a uno de los policías, bueno, el que está en este caso en la puerta, ahí debajo del... que es en el muslo, ¿no? Prácticamente, cerca de la cintura. Because I don't need to kill anybody. So I just let off one shot. Mattingly immediately returns fire. I got 4 rounds off, and it was like boom, 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 boom. Then all of a sudden there's a whole lot of shots. Mattingly fires 2 more rounds when he falls and takes cover. Almost at the same time, Cosgrove moves in and fires, stepping on Mattingly in the process. He has now also put himself in the fatal funnel, and although he's shooting, he appears to have no idea what's happening. I see blinding, vivid white light and blackness at the same time. Dice que lo único que ve es como blanco, negro, tal, o sea, luces, I don't básicamente. hear any gunfire at all ever, and I did not have any pain sensation or any recollection that I'm firing. Perdón. He continues shooting blindly until he runs out of ammunition. O sea, a sigue total of disparando hasta 16 quedarse sin rounds. munición, sin saber qué coño If you está told me I haciendo. didn't fire a gun, I'd be like, okay, I believe you. In response to Walker's shot, Mattingly and Cosgrove together fire 4 shots into a chair. O sea, atentos a la cantidad de disparos. 4 shots into a chair, cupboards, and a stove in the kitchen. 2 bullets go into the ceiling and pass through the living room in the apartment above, where the man, his 2-year-old daughter, and babysitter waited. 3 more shots go into the living room wall to the right. And the officers fire 13 rounds down the hallway where Taylor and Walker stood. Taylor is shot 6 times on both sides of her body, in the abdomen and chest, her arm and leg, and twice in her foot. In all, these 2 officers fired 22 rounds in less than a minute. An FBI ballistics report found that both of them shot Taylor, and that one of the 16 rounds Cosgrove fired was the lethal bullet. We both dropped to the ground, but I just hear her screaming, you know, and Thinking they're under attack, some of the officers flee when they hear a pause in shooting. There was a Atentos, que esto no little acaba. bitty moment of Sí, no sigue shots. habiendo It's like, here's the disparos. time to Espérate, go, espérate. and then it all started up again. We don't know the precise sequence of events, but Detective Hankinson runs to the front. I can hear the firing as I'm making the corner. I can see the flashes, the muzzle flashes. But the only ones shooting are police. Even though all the curtains are drawn, Hankinson blindly fires 5 bullets through the patio windows. 5 disparos por esta puta ventana, perdón, que están las cortinas corridas. My only option was to return fire. En el sentido literal. And I did that to the muzzle flashes. He moves and fires 5 more rounds through the bedroom window of Taylor's sister, who isn't home. 2 bullets fly over Walker and Taylor, but none hits them. The bullets that go into the living area pass over Taylor's sofa and kitchen table and smash her clock. 3 penetrate the wall and enter her neighbour's apartment. Those bullets also smash the kitchen table, hit a wall, and shatter the patio doors at the rear. A pregnant woman, her son and partner were home. Ala, ojo las paredes también,
las paredes, ahí se escuchaba todo en ese apartamento, porque vaya. Hankinson has been charged with wantonly endangering their lives. O sea, al final, mirad la cantidad de balas. Al final, el único agente de policía que ha enfrentado consecuencias legales por este asunto ha sido el de fuera, porque decía que había puesto en peligro de forma imprudente la vida de otras personas, en este caso los vecinos, ¿no? Sin embargo, el resto de agentes, ¿no? Los 3 agentes que disparan desde la puerta han sido absueltos porque dicen que estaban justificados para disparar, aunque dispararan como monos de feria, porque Kenneth Walker dio el primer disparo. Entonces, si veían que podían ser disparados, pues tenían que responder. Pero, o sea, el caso es una salvajada. Y aquí el problema tiene que ver con los disparos, por supuestísimo. Y yo entiendo que les hayan absuelto, de todas maneras, por el primer disparo de Kenneth Walker, pero la cosa tiene que ver con lo de antes. ¿Qué justificación tienen para entrar? ¿Cómo es esta orden de registro que tenían, la search warrant que había firmado un juez para poder entrar en la casa a registrarla? ¿Se identificaron o no se identificaron? ¿Cuál es el plan de entrar, ¿no? Para hacer ese registro? Porque ya vimos que el policía no tenía ni puñetera idea de dónde ponerse. Abres la puerta y te pones ahí en medio para que seas el blanco perfecto, como decíais muy bien en el chat, gracias. Entonces, o sea, ni pies ni cabeza. Pero el caso es que otra vez no hay justicia para nadie, ¿no? Diciendo justicia con que nadie enfrenta consecuencias por la muerte de Breonna Taylor. Que debieran enfrentar consecuencias es otra cosa. Y lo que nos lleva al... Bueno, ¿este cuál era? Bueno, este sí que terminó yendo a prisión. Me parece que son 7 años. A ver que lo confirme, que no me quiero tirar un triple. Laquan McDonald Prison... Creo que eran 7 años. Sí. O sea, por este caso, 7 años. Ahí se ve que tiene como un puñal, ¿vale? Mirad lo lejos que está del policía, ¿eh? ¿Ya está? Fuera. Ah, que no veis. Coño, es verdad, perdón. El LOL. LOL. Perdón, ahora. Se ve que... Vuelvo a repetir, ¿vale? Que no lo veíais. Bueno, ahí se sube el esto. Parece que tiene algo en la mano, ¿vale? Aquí lo veis. Fijaos lo lejos que está del policía. Y esto es curioso porque, si os fijáis, se mueve el coche hacia la derecha. Esto es un supuesto, ¿vale? Pero el coche gira, o sea, los policías saben dónde está la cámara. Y la cámara gira y de repente, ¡fum! Fuera. Este es uno de los casos que han terminado con sentencia, pero el policía solo ha ido 7 años. 7. El caso de Walter Scott, que... A ver cómo terminó, que si fue al suelto o cómo... Pero este a mí me parece de los más heavies que he visto nunca. Vale, 20 años en prisión. Este sí que... Pero es que, bueno, es que este es una locura. O sea, este es para volverse locos. O sea, a mí me parece la clave lo que está diciendo Cristina, ¿no? Que no entiendo por qué siempre van a matar, no a desarmar. Yo entiendo que hay muchas veces que es difícil porque ayer, por ejemplo, me cayó una bastante gorda en WhatsApp porque tengo un amigo policía que, que le llegó una captura de yo hablando en La Sexta sobre el caso de Maquila Bryant, que ahora hablaremos de ella.
Pero es verdad que yo igual no me expliqué del todo bien, pero a lo que luego hablaremos de ello mejor. Pero vamos, que sí que estoy de acuerdo con Cristina en que a veces es difícil entender por qué van siempre a matar y no intentan tomar algún tipo de decisión previa, una actuación previa para bajar las tensiones o para desarmar a la persona contra la que están intentando detener. Pero bueno, sea como fuere, uno de los casos sobre los que sí ha habido justicia es este, pero ahora entenderéis por qué. Aviso que es bastante fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte lo que vais a ver ahora. Estáis avisados. O sea, cuando ya el otro se ha ido, ahí están forcejeando, me parece con el taser. Broken taillight, de nuevo, le pararon una parada de tráfico por una luz rota. Oh shit. Pon tus manos en la espalda. Le acaba de pegar 7 tiros. Shit. Oh shit. Vaya huevos el que está grabando, chaval. Vaya huevos. Mira de esto, ¿eh? Fucking abuse. Suelta un objeto en medio de la escena del crimen. Exactamente lo que os decía antes, ¿vale? Lo que os decía antes de Fucking abuse. proteger la escena del crimen y tal. Fucking abuse, bro. Os lo estoy dejando entero porque a mí me parece muy bestia la espera. ¿Sabes? Que no... o sea, que le... Primero que le ponga las esposas cuando le acaba de pegar 7 tiros. Claro, dice Yakiri, ¿cuántas veces no habrá pasado? Fíjate la suerte que hubo de que este testigo pasara por ahí y se atreviera a grabar. Totalmente. Totalmente. Una salvajada. Bueno. Y este es el caso de... ¿Cómo se llama ella? Maika. Es que es un nombre un poco raro. People with a knife. Investigators say this body cam video shows the teen appearing to try. Una chica de 16 años, afroamericana también, que como veis tiene un puñal. Ok, con los agentes, uno 20 años de prisión, el otro, a ver, dejadme comprobarlo. Slager, sentenciado a 20 años de prisión, y luego el otro... Vale, la persona que tira el objeto que parece es el propio que ha disparado. Es decir, que luego va a coger el taser por el que habían forcejeado y luego se lo deja caer al lado del ya cadáver.
Bueno, no sé si estaba muerto en ese momento, ¿vale? Pero Ma'Khia Bryant es el nombre de esta chica. Como digo, he hablado con amigos policías, aparte del colega que os decía antes, y entiendo que esto puede haber pasado en España también en alguna ocasión. Agresión con arma blanca, que está a punto de herir a otra persona, estás justificado como policía para disparar, ¿no? Y sobre todo para disparar en el momento que creas cómo puedes parar esa agresión. Aquí lo que pasa es que todavía falta la investigación de qué es lo que ha pasado en los momentos previos, si se podía haber hecho algo para un poco frenar la situación, pero el caso es eso, que Ma'Khia Bryant aquí va a atacar a otra chica con el puñal. And that's when the officer fires and Bryant falls to the ground. The teen later died at the hospital. The officer is on administrative leave. Ahí vemos que sí, que está intentando pegar a otras. Very latest on this investigation and what police and family members are now saying today. That's coming up. Justo después está a punto de darle con el puñal y le pega varios tiros. De nuevo aquí entra más en juego el asunto del entrenamiento y de dónde nace todo esto. Parece una pelea, pero yo creo que la parte clave de la investigación va a ser esos momentos previos y qué se pudo hacer por impedirlo. Pero está claro que tú ves una agresión de estas características y yo como policía puedo empatizar perfectamente que es el momento crítico, ¿no? Una tensión que flipas, un puñal por el aire. Es que un puñal puede hacer mucho daño. O sea, un puñal en un momento tú coges el cuello, haces así y te has cargado a una persona. Entonces, vamos, o sea, creo que aquí sí que me parece que las protestas que está viendo están un poco desmesuradas, porque me parece que el vídeo muestra ya bastante, al menos aparentemente bastante claro, que el policía tenía que hacer algo, ¿no? Así que ya veremos de todas maneras, porque yo creo que este es el típico caso que vamos a conocer bastantes más detalles. Había mucha gente presente, así que igual luego sale otro vídeo y poco más. Pero claro, este vídeo se filtró 30 minutos después de que se conociera el veredicto de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. Entonces, claro, otro más. Así que, no sé, un poco complicado. Pero eso es los vídeos que quería repasar con vosotros hoy, que tienen que ver un poco con lo que no he podido colar en el vídeo de Solo en América. Si no lo habéis visto, hablo sobre este asunto y más en lo que respecta a estos casos de tiroteos a manos de la policía que terminan en fallecimientos de afroamericanos, y sobre todo para explicar eso, ¿no? Porque hay esa sensación de injusticia, que no solo es porque muchas veces los agentes salen impunes porque es difícil juzgarlos, sino aparte también porque no hay pruebas, porque la falta de pruebas tiene una razón de ser. Así que veremos cómo mejora, pero yo creo que lo que es clave aquí es, por un lado, que no haya tanta facilidad para que los policías salgan indemnes, que en este caso, pues por ejemplo, hay una especie de, ¿cómo se dice? Una ley o un mecanismo establecido por el Tribunal Supremo que se llama la inmunidad cualificada, que esto lo que permite, mira, lo tengo aquí abierto, vamos a verlo. ¿Dónde estás? Esto de la inmunidad cualificada vais a flipar. Dice: esta doctrina legal, manufacturada por el Tribunal Supremo, protege a los oficiales gubernamentales de demandas de derechos civiles federales si el comportamiento específico del oficial no estaba claramente establecido como una violación de derechos en un caso con precedente decidido por el Tribunal Supremo o por otra corte del mismo circuito en el que ha tenido lugar esa demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo demando a un policía porque me ha disparado y por tanto ha violado mis derechos civiles, mis derechos constitucionales, porque ha hecho un uso excesivo de fuerza y atenta contra mi vida, y pues la única forma que tengo de paliar esa deuda es pues presentando una demanda de derechos civiles federales. El caso es que si la forma en la que, por ejemplo, me disparó o la razón por la que me disparó no hay un juicio previo que tenga las mismas características y que haya salido a favor del demandante, en este caso del civil contra el policía, entonces el policía tiene inmunidad cualificada y no le pueden juzgar por derechos civiles federales. Entonces, claro, esto es la carta del Joker.
es la puñetera carta del Joker para muchos policías. Y por esa razón, todo lo que tiene que ver con el Departamento de Justicia tomando la decisión, dice, no, descartamos presentar cargos de derechos civiles federales porque, demonios, si está este precedente del Tribunal Supremo, esta doctrina legal de la inmunidad cualificada... O sea, esto es de la página Reason, ¿vale? Reason es una página conservadora que flipas, ¿vale? Y en este caso están de acuerdo con los demócratas y los progresistas que hay que acabar con la inmunidad cualificada. Así que sí que hay puntos en común entre progresistas y conservadores en Estados Unidos, sobre todo también en lo que tiene que ver con la reforma del sistema de justicia criminal, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta como... ¿qué iba a decir yo? Para ir a prisión por la posesión de drogas, la venta de drogas y demás, que hay veces que aquí las penas son larguísimas, ¿no? Por una posesión de drogas. Ahora que se está legalizando la marihuana, pues se está arreglando bastante. Luego también lo que tiene que ver con la recogida de datos de la que os hablaba antes, ¿no? Que se recojan datos y sea más transparente el proceso, porque luego el problema de transparencia del que yo hablo también en el vídeo es que hay veces casos en los que no sabemos por qué un gran jurado decide absolver a unos agentes de policía. No sabemos por qué el Departamento de Justicia, puede que sea la inmunidad cualificada, puede que sea otra cosa. No sabemos por qué el Departamento de Justicia a veces descarta presentar cargos de derechos civiles federales. Entonces esa falta de transparencia es la que hace que haya esa mayor sensación de injusticia. Entonces, como digo, una reforma del sistema de justicia criminal y acabar con cosas como la inmunidad cualificada, que en este caso tendría que pasar por el Tribunal Supremo, pues es algo que sí que se pueden poner de acuerdo ambos lados de los partidos políticos en Estados Unidos, y veremos si llega, o sea, si termina siendo así, pero entiendo que después de que las prioridades de Biden dejen de ser tanto económicas y de salud pública, ¿no? Con ese paquete de estímulo que ya se aprobó, o con el paquete de infraestructura que está previsto para el próximo verano, cabría esperar que uno de los próximos pasos sea, pues, reforma policial, menos reforma del sistema de justicia criminal, control de armas, no sé. O sea, evidentemente Estados Unidos está lidiando con muchas crisis al mismo tiempo, pero esta es solo una más de ellas. Falta ver si el veredicto del juicio de Derek Chauvin es más presión, perdón por el grito, más presión para que se tomen medidas de reforma policial, o menos porque, como hay esa sensación de justicia, como hay menos protestas masivas y disturbios como los que podía haber habido si llegan a decir que no es culpable Derek Chauvin, quizá hay menos presión y, por tanto, no se establece como una prioridad para la administración de Biden. Y eso es un poco todo lo que os tenía que contar. Ya sé que ha sido un stream durito, pero bueno, creo que al menos espero haber podido transmitir un poco la complejidad de todo este asunto y por qué en Estados Unidos es a la vez un tema triste, injusto, que se siente por dentro, pero también fascinante, ¿no? Por todo lo que entra dentro de ello. Así que lo que sí diré es que ya sabéis que tenemos activas las suscripciones de Neutral si queréis seguir apoyando este proyecto, porque al fin y al cabo los proyectos de estas características, si no entra, no sale, ¿no? Así que las suscripciones os dan además la posibilidad de que no tengáis publicidad, por si acaso os salta publicidad cuando estáis viendo el stream o antes cuando entráis y os perdéis algo interesante. Luego también tenemos emblemas de fidelidad, tenemos emotes, que son los emoticonos que tenéis disponibles, y en el futuro esperan más cosas. Además, ya sabéis que tenemos colaboradores como Taramona y como Mario Viciosa, la gata de Schrödinger, Rocío Vidal, que también ha empezado a colaborar con nosotros, que estará los martes. Así que eso, la suscripción está molto pene. Me veis mañana en mi canal, en twitch.tv/rananissimo, hablando de cine, los Oscar, que son este domingo. El domingo también haré stream y luego el martes me volveréis a ver aquí en el stream de Neutral con una nueva charla, que todavía no está cerrado quién va a ser, pero ya os iré avisando por el Discord y eso. Muchas gracias por pasaros por el stream, ha sido un placer. Halfader, muchísimas gracias por esa sub de Prime. Muchísimas gracias. Pero eso, que paséis un buen jueves y mañana ya es viernes, empieza el fin de semana, ladies and gentlemen. Let's go. Gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Adiós.